Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias por estar ustedes aquí en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, a las pampeanas y pampeanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, redes sociales. Como ustedes sabrán, la segunda ola de COVID está allá en la República Argentina. Día a día crecen los casos en el contexto nacional y también en la provincia de La Pampa. En el día de hoy, el Gobierno Nacional ha dictado un DNU que establece restricciones obligatorias para aquellos departamentos de todas las provincias argentinas que han sido calificados en virtud de parámetros epidemiológicos, zonas de alto riesgo sanitario. Para ello, se calcula el crecimiento de los casos tomando principalmente el periodo de tiempo de 14 días, las últimas 2 semanas, y a su vez se analizan los casos en los cuales se determinaron estos 87 departamentos en toda la República Argentina, tomando la semana epidemiológica que finalizó el día sábado pasado, sábado 3 de abril. De esos 87 departamentos distribuidos en toda la geografía de la República Argentina, no hay ninguno que corresponda a la provincia de La Pampa. Ningún departamento de la provincia de La Pampa constituye, con ese último dato del sábado pasado, una zona de alto riesgo epidemiológico. ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. En la provincia de La Pampa tenemos una situación sanitaria que es una construcción colectiva entre un Estado presente y una enorme mayoría de la población con una alta responsabilidad social. Distintas causas nos llevan a este estatus sanitario. Un Estado presente que ha invertido muchísimo en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, para poner en marcha tratamientos paliativos para evitar la terapia intensiva, pero también llevando adelante un proceso de vacunación que se circunscribe estrictamente a vacunar grupos de riesgo, grupos a los cuales un eventual contagio significaría llevarlos a consecuencias complejas y muchas veces fatales. No es casualidad que en la provincia de La Pampa hoy tengamos un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva con patologías COVID que no supera el 14%. Esta situación no es permanente, tenemos que cuidarla. Y en ese llamado a cuidar entre todos lo que hemos conseguido está la decisión que hemos tomado desde el Gobierno provincial de no modificar ningún horario de ninguna actividad que hoy están habilitadas, ni tampoco incorporar restricciones. No vamos a incorporar restricciones porque ya las decidimos cuando hacía falta. En la provincia de La Pampa hay horarios límites para las actividades económicas. En la provincia de La Pampa ya desde el 4 de enero hay de restricción de circulación en horarios nocturnos. Por eso hemos tomado esta decisión. Nos lo permite, como lo dije, una situación actual que es parte de una construcción colectiva. Y el gran desafío es mantenernos en esos parámetros, porque hay que ser muy claros.
Si los contagios en la provincia de La Pampa se disparan exponencialmente, como ha pasado en el contexto nacional, principalmente en otras provincias, inmediatamente muchos departamentos pueden ser calificados como de alto riesgo y ahí las restricciones serán obligatorias. ¿Qué nos queda? Seguir cuidándonos, incrementar la responsabilidad social, incrementar la empatía. Son momentos de solidaridad para que todos los que así lo hacen puedan seguir estudiando, yendo a la escuela, para todos los que hoy tienen trabajo puedan seguir trabajando, porque no tenemos ninguna duda, a lo largo de más de un año ya de convivir con esta enfermedad que depende exclusivamente de nosotros. Aquí no estamos hablando de poner en marcha distintos protocolos. Todos los protocolos se han realizado con cada uno de los integrantes, con cada uno de los responsables, con cada uno de los que se desempeñan en cada una de las actividades económicas, religiosas, deportivas, sociales, recreativas, educativas. Solo hay que cumplir con los protocolos. Es la única manera en mantener la soberanía como pampeanos de decidir entre nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo quiero, antes de pasar a las preguntas, decirles que vamos a seguir trabajando, buscando ganarle espacio al COVID, con las armas que tenemos, con un Estado presente y con la responsabilidad social. Un Estado presente que día a día incorpora mayores herramientas. Entre el día de hoy y el día de mañana ingresan a la provincia de La Pampa 6.750 vacunas. Eso nos va a permitir estar seguramente con 50.000 personas vacunadas, por lo menos con una dosis, por lo menos con un alto grado de inmunidad. Ese es el trabajo que como Estado nosotros nos comprometemos a seguir realizando. Necesito que todas las pampeanas, todos los pampeanos se comprometan a seguir volcando la mayor responsabilidad social. Porque una vez más, y como síntesis, en esta ninguno se salva solo. En esta salimos juntos hacia adelante. Sí, ahora sí las preguntas. Tanto para mí como para todos los que me acompañan en la mesa. Damos inicio a la ronda de consultas para los integrantes de la mesa. Adelante, por favor. Buenas tardes, Sandra de Canal 3. Gobernador, ¿en algún momento el Estado provincial evalúa la posibilidad de compra directa de vacunas? Es decir, que la provincia adquiere vacunas directamente. Lamentablemente, en este proceso de más de un año de convivencia con el virus, hemos entrado en distintos debates que sinceramente no tienen ningún tipo de seriedad, de ningún punto de vista, y principalmente potenciados por aquellos sectores políticos, mediáticos, concentrados del poder real de la República Argentina, que plantean todo tipo de herramientas para ver cómo ponen palos en la rueda, cómo buscan boicotear una política sanitaria del presidente y de 24 gobernadores para salir adelante y dejar lo antes posible atrás este COVID. Por supuesto que se pueden avanzar en la compra de distintos insumos hospitalarios, pero nosotros en la provincia de La Pampa iniciamos hace más de un año, junto con 24 gobernadoras y gobernadores y el presidente,
una política articulada entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, con un claro objetivo y único, aunando los refuerzos, no dispersándolos. Y querer salir a buscar al mundo, a comprar vacunas cuando no hay vacunas. A toda esta gente que están tan enamorados de la vacuna, deben saber muy en claro que hay mucha demanda, por supuesto, de vacunas, y hay una demanda insatisfecha, no hay oferta de vacunas. ¿Dónde hay vacunas? Más allá de la logística que se necesita para emprender estos tipos de adquisiciones. ¿Por qué yo voy a dejar de creer en el gobierno nacional si permanentemente me está mandando vacunas? Y que el gobierno nacional está en la misma pelea inmersa que el resto del mundo, salvo los poderosos, de que no le han respetado los contratos que realizaron para tener vacunas hace mucho tiempo en la República Argentina. Así que creo que este es un debate falaz, innecesario, y los que tenemos responsabilidad ejecutiva, que tenemos que tomar decisiones a cada hora, a cada día, no podemos meternos en esa discusión. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, gobernador. Román, para dos bases. La primera consulta es, el mismo estudio que hizo el COFESA dejó 4 departamentos de La Pampa en zona de riesgos. ¿Se va a tener alguna medida en cuanto a esos departamentos? Y la otra consulta es referida al horario de comercio, que ahora la Cámara de Comercio justo hizo una encuesta con el 70% de los comerciantes que apoyaron un horario de corrido. La Pampa, ¿cómo considera esa propuesta? Y si creen que es mejor, teniendo en cuenta que va a reducir un poco la circulación comunitaria. Con respecto al tema de... Disculpame, la primera pregunta. Mira, en virtud del esquema que ha establecido el Gobierno Nacional a través del DNU, y con muy buen criterio, porque realmente con criterios epidemiológicos se determina cuál es el alto riesgo epidemiológico, departamentos que lamentablemente aumenten los casos considerablemente y superen los parámetros para recibir ese encuadre como departamentos en los cuales la situación sanitaria es de alto riesgo, inmediatamente rigen y obligatoriamente las restricciones que están en el DNU. Por eso hablábamos hoy de que lo que nos pase de ahora en más está en manos de nosotros, de los pampeanos, de absolutamente todos. Con respecto al tema que ustedes planteaban de lo que nos ha planteado el sector del comercio, bienvenidas todas las propuestas, pero hoy, sinceramente, creo que tenemos que buscar aquellas que sean lo más favorables al cumplimiento de los protocolos. Seguramente que queremos avanzar permanentemente y seguramente, así como hemos escuchado del sector del comercio, de buscar distintas alternativas, nos sentaremos a trabajar como siempre, con todo, escuchándolo a todos, y vemos de qué manera, a partir de que ese tipo de cambios signifiquen mejoras, las vamos a poner en marcha. Sí, por supuesto, los vamos a acompañar. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, gobernador. Facundo Braiber, del diario La Reforma. ¿Qué análisis hacen de la evolución de los casos, de la cantidad de casos que se han registrado en las últimas semanas en la provincia? Y con respecto a esta determinación de continuar todo como viene, si existe algún plazo para hacer una revisión de eso o evaluarlo finalmente. Mira, con respecto al tema de por qué los contagios, claramente, o sea, es algo que venimos repitiendo hace mucho tiempo. La enorme mayoría de los contagios devienen de la actividad social, donde no hay o el Estado que controle, o un responsable o un empresario al cual está al cargo de la actividad económica. Y con respecto al tema de cuándo, creo que esto es una cuestión de parámetros sanitarios. Si hay un crecimiento exponencial en un departamento, eso va a determinar que el departamento sea considerado de alto riesgo. Un departamento es considerado de alto riesgo, inmediatamente entran en vigencia las restricciones que están en el DNU. Cuando lo hablamos, y ese tiene que ver con la finalización de las actividades económicas a las 11 de la noche, prohibición de circulación de 0 a 6, suspensión de las actividades sociales en espacios cerrados, las actividades en espacios abiertos públicos
no más de 20 personas. Y bueno, alguna otra, y el cierre de salas de eventos y de bingos, casinos y todo tipo de espectáculo público. Siguiente pregunta, por favor. Sí, gobernador Fernando Ayude. Diario La Arena. No me queda claro respecto al tema de los departamentos, a partir de la pregunta que hacía el colega. En la actualidad, ¿La Pampa tiene algún departamento considerado de zona de riesgo con los parámetros de nación? No, exactamente. Nosotros si lo vemos ahí, el detalle de los 87 departamentos que están considerados de alto riesgo, no hay ninguno en la provincia de La Pampa. Sí hay 2 departamentos con riesgo medio, que son Departamento Maracó y Departamento Capital. Si estos departamentos siguen incrementando la curva de contagio considerablemente, en la próxima medición, cuando finalice la próxima semana epidemiológica, pueden ser considerados de alto riesgo. Inmediatamente se aplican las restricciones que establece el DNU. Bien, y una segunda pregunta relacionada con lo que preguntaba Facundo. ¿A qué atribuyen este aumento en los casos que se ve en estos últimos días, donde los casos diarios o el reporte diario supera los 200? ¿A una mayor actividad social que hubo por el fin de semana largo y por la gente que viajó? ¿O a la circulación de alguna variante del virus quizás más contagiosa? Mira, no somos ajenos a lo que pasa en la República Argentina. Hay mayor circulación de virus, principalmente en otras provincias. Y al haber mayor actividad social, que a su vez deviene mayor movilidad social, va a haber mayor cantidad de casos. Por eso es momento de cuidarse, de hacer lo mínimo posible, destinar todos los esfuerzos a poder realizar las actividades que son obligatorias, como estudiar, trabajar, y dejar de lado la actividad social para más adelante. Es muy poco lo que le estamos pidiendo a la sociedad. Cuidarse y cuidar al otro. Tener un comportamiento empático, de solidaridad. Son momentos de responsabilidad social. Porque si no, vamos al cierre. Y en el cierre, ¿quién pierden? Los que necesitan trabajar todos los días para llevar el sustento diario a su familia. Y ahí no discriminamos entre trabajador, entre empleado o empleador. Por eso creo que tenemos que, en cierta manera, empezar a mirarnos como integrante de la sociedad, no ser una oveja negra en la sociedad, tomar no me pasa a mí, yo no tengo consecuencias, no me importa el resto. Eso tiene que ver, una construcción colectiva de responsabilidad social. Señor gobernador. La provincia por parte de las fuerzas de seguridad. El Estado va a seguir haciendo lo que le corresponde, que se cumplan los protocolos. En muchos casos puede, en otros no puede. No tenemos un Estado policíaco que determine que en cada domicilio donde haya una actividad social haya un policía controlando si se cumplan los protocolos o no. Lo que nos corresponde es las actividades económicas, recreativas, en los cuales, digamos, que a su vez tienen, digamos, una actividad pública, significan una actividad pública, el Estado va a estar presente, como siempre lo hacemos. Permanentemente la policía está suspendiendo en fiestas clandestinas. Ustedes lo saben, comunicamos absolutamente todo lo que pasa. Y a su vez también, bueno, devienen en estos explosión de casos en localidades que sinceramente lo comparamos con las grandes ciudades y tiene una cuantía muy significante. Hoy verán 2 o 3 localidades que han explotado y no tienen que ver con la actividad laboral ni con la actividad educativa. Tiene que ver con la actividad social de gente que no se cuida ni que cuida al otro. Siguiente pregunta en el salón, por favor. Gobernador, el área de deportes se ha venido reuniendo con las instituciones deportivas, sobre todo aquellos que han habilitado, digamos, la actividad con público. ¿Se está pensando en restringir la presencia de público en los espectáculos o han entendido una manera diferente de controlar esa situación? Mira, en ese sentido nosotros seguimos avanzando y también profundizando una tarea en que todo este tipo de actividades las controlamos entre todos. Así como muchos intendentes han suspendido actividades en cada una de sus localidades porque tienen facultades
así como el presidente delega en los gobernadores facultades en su territorio, nosotros también delegamos a los municipios. Y también un trabajo conjunto con las distintas asociaciones o confederaciones que nuclean a las actividades deportivas. Muchas de ellas ya se han suspendido. Seguramente en próximas horas se va a conocer que hay muchas suspendidas. Y las ligas de fútbol, las ligas de básquet, las ligas de otro deporte, están trabajando, están viendo cómo hacen cumplir los protocolos, porque lamentablemente hemos visto casos que no hay cumplimiento de protocolo, pero también en ese caso va a haber un trabajo conjunto de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social con las ligas, para que entiendan de este bien tan preciado de poder hacer lo que nos gusta, que disfrutar de un deporte y que no pasa en otras provincias del país, no lo podemos dilapidar por no cumplir un protocolo. Tan difícil es no sacarse el barbijo o estar a 2 metros de distancia, no compartir el mate, no compartir la botella de agua, el vaso. Tan difícil es. Lamentablemente, cuando vienen las consecuencias, producto de no habernos cuidado, que llevan a la masividad de los contagios, aparecen las restricciones. Es automático, es de manual. Si no lo entendimos en más de un año de convivencia con la pandemia, creo que, como lo dije muchas veces, estamos fallando como sociedad o están fallando algunos integrantes dentro de la sociedad como parte de esa sociedad. Señor Gobernador, Walter Goñi, que no ha podido estar presente hoy del diario aquí, consulta si el sector gastronómico ha mostrado preocupación por esta cuestión y si está pensado de parte del Gobierno darle una continuidad a las ayudas que tenía el sector. Mira, tanto con el sector gastronómico como todos los sectores económicos nos juntamos hace 20 días porque sabíamos que venía esta segunda ola. Esto es una película. Los capítulos que están llegando a la República Argentina lo vieron en Europa hace 3-4 meses, o en los países periféricos. Ya sabíamos que teníamos que pedir un mayor esfuerzo entre todos y controlar los protocolos. Y que vamos a defender entre todos los horarios que hemos logrado poner en marcha a partir de consensuar entre todos qué es lo máximo que podemos dar desde el gobierno para cuidarnos y qué es lo máximo que pueden dar ellos para poder desarrollar tu actividad. Pero por supuesto vamos a estar siempre permanentemente al lado de todos los sectores económicos, no solo de los gastronómicos. Hoy no tomamos ninguna decisión que afecte a ninguna actividad económica. Queremos seguir en el mismo camino, pero solo no podemos. Necesitamos que todos nos ayuden, que en cada actividad se respeten los protocolos. Y eso no tiene que ser tarea única del empresario, del emprendedor, del comerciante, de todos los que gozan de ir a sentarse en un restaurante o una cervecería y poder estar con su familia, con sus amigos. Solo le pedimos que respeten los protocolos, que no se aglomeren, que respeten las pautas de convivencia, las pautas de cumplimiento, que se cuiden. Seguimos con las preguntas en la sala, por favor. Ministro, para usted, ¿cómo ha reaccionado el sistema de salud ante el incremento de los casos que se ha registrado en las últimas semanas? Sácate el auricular, ahí está, sí, escucha. Yo me lo pongo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ustedes bien saben, lo acaba de expresar claramente el señor gobernador, el incremento en el número de casos viene sostenido y ya tenemos un segmento del equipo de salud tensionado, que es el primer nivel de atención. Hoy todavía no tenemos tensionado el sistema complejo. ¿A qué me refiero con el sistema complejo? Las camas de terapia intensiva están con una ocupación, como le explicó recién el señor gobernador, una ocupación leve, pero hay que tener en cuenta que a medida que se incrementan los casos, los procesos van avanzando y entonces los diferentes niveles de atención, las diferentes estrategias de atención se empiezan a complicar. Hoy tenemos el primer nivel de atención en estado de alerta y en la pesquisa de casos permanente.
o sea, en búsqueda activa en algunas localidades ya empezamos, estamos trabajando con un testeo cada vez más intenso, estamos mejorando la capacidad de testeo, ahora en la calidad del testeo, porque pasamos a tener antígenos de mayor sensibilidad, pero una vez más, es un fenómeno casi de manual, como decía el señor gobernador, es matemático. Si vos tenés 100 pacientes contagiados, 5 van a tener algún nivel de internación. Si tenés 200, 10 van a tener algún nivel de internación. Y así sucesivamente. Va a llegar en pocos días. Esperemos no pasar ese límite. Pero para eso es indispensable los cuidados que mencionaba el gobernador. Cuando hablamos de, yo digo, parece mentira que pasó tanto tiempo y estamos hablando del barbijo. El barbijo lo discutimos el verano del año pasado, porque había marchas y contramarchas en algunas decisiones. Hoy están publicados los trabajos que revelan que el barbijo reduce un 40% el contagio. Y más aún, hay datos que indican que usando el barbijo, quien se contagia tiene una carga viral inferior a lo que hubiera tenido si no hubiera usado el barbijo. Mantener distanciamiento social, estar en lugares abiertos o con corrientes de aire diagonales que giren todo el tiempo, estas cosas las tenemos que hacer, no las vamos a evitar. Si las evitamos, si no cumplimos los protocolos, entonces el sistema de salud otra vez va a entrar en crisis. Como ya lo tuvimos momentos muy dramáticos, esperemos no tener que llegar a eso. Pero eso no depende del equipo de salud, depende de la cantidad de contagiados que tengamos. Y la cantidad de contagiados que tenemos depende directamente de la conducta social. El virus no tiene patitas que nos busca. Nosotros vamos en búsqueda del virus. Nadie es culpable de enfermarse, pero sí somos responsables de cuidarnos. A pesar de cuidarnos, podemos contagiarnos igual. Es posible, eso sí. Pero cuanto más nos cuidamos, menos chance de contagiarnos. Yo cuando expreso el límite no significa no poder atender. Expreso un límite, si le pongo un ejemplo formal, el que más entiende la comunidad, es el número de camas de terapia intensiva. ¿Me entiende? Si usted tiene un número de camas de terapia intensiva ocupado, no voy a decir el número, para ni siquiera hace falta que lo diga, pero un número determinado, usted no está hablando de una cama, usted está hablando de la cama, del equipamiento, y está hablando sobre todo del recurso humano, que tiene un límite, se agota. Ya el recurso humano de salud viene trabajando sin descanso un largo año. Ya pasaron una etapa terrible. Ustedes recuerden lo que fue diciembre, enero y febrero casi. Yo realmente no sé cómo vamos a reaccionar o cómo va a reaccionar el equipo de salud si llegáramos a repetir una escena de esta característica. Por eso es tan importante que nos cuidemos. No tenemos que seguir subiendo en el número de casos. Es clave. Siguiente pregunta, por favor. Sí, gobernador de La Arena. Consultarle sobre la decisión que se tomó y que usted acaba de anunciar, si fue consultada con el comité de crisis, que lo integra también la oposición, y como a partir del anuncio del decreto por parte del presidente de la Nación hubo algunas expresiones de la oposición que suscitaron cuestionamientos, ¿cómo evalúa usted aquí en la provincia de La Pampa el comportamiento de la oposición, que usted lo ha elogiado en otros momentos? Quería saber si usted sigue teniendo el mismo concepto de la oposición en la provincia de La Pampa respecto a cómo se ha comportado durante la pandemia. No, bueno, yo lo único que puedo hacer es repetir lo que dije el 1 de marzo, y yo me sentí acompañado por toda la oposición. Aquí, más allá de unas cuestiones de formas, creo que ningún integrante del comité de crisis, ni tampoco de la oposición legislativa, ha discutido con nosotros o no compartido nuestro criterio para determinar cuál es el objetivo final. Yo, en ese sentido, cuando hablo de una oposición salvaje, con clara intención de buscar desestabilizar políticamente al gobierno, aunque tengan que utilizar como bandera la muerte de muchos argentinos en una campaña electoral para ver cómo sacan más votos en octubre,
Y eso lo tengo muy claro, pero yo no incluyo a la oposición en la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa tenemos, más allá de la pertenencia política, una gran pertenencia pampeana. Nos sentimos orgullosos de ser pampeanos. Y por quien más nosotros luchamos por el bienestar de todos los pampeanos. Como te dije, seguramente con la oposición podemos discrepar en cuáles son las formas de llegar al objetivo, pero tenemos muy claro que primero está la salud de los pampeanos, el bienestar de los pampeanos, después, digamos, nuestras desavenencias políticas. Porque las desavenencias políticas nosotros las resolvemos en las urnas, no en los medios. Podemos tener alguna discusión, pero no llegando al nivel de agresividad, sin importarte cuál es la consecuencia del posicionamiento que vos tenés o cómo aprovechás tu ascendencia o tu llegada o tu capacidad de penetración en el electorado, inventando escenarios que no existen, buscando de qué manera le va mal al gobierno en la campaña de luchar contra el COVID. Y claramente, creo que no hay límites para conseguir un voto. Y lamentablemente se acerca un año electoral y no veo que cambie. Aquí no se ayuda a que la gente crea en la vacuna. No se está ayudando a que la gente crea en la vacuna. Siempre se buscan distintos argumentos y a su vez la mayor cantidad de argumentos falaces. Construyen noticias, construyen escenarios a partir de argumentos falsos, de inexistencia. Día a día vemos cuál es el comportamiento de esa oposición salvaje que a su vez tampoco define las cosas por sí mismo. Son empleados del poder real de la Argentina. El poder real de la Argentina que no quiere que haya un gobierno que piense en cómo redistribuye la riqueza en forma más equitativa. Son empleados de grupos de poder que busquen cada vez mayor concentración económica. Y esto no son datos subjetivos, son objetivos. Y si nos ponemos vos y yo, hacemos un listado enseguida de todas las operaciones de prensa y política que han hecho, partiendo de argumentos falaces. Siempre nos vendieron objetivos de llegar a ese camino. Cuando llegamos al camino es el abismo, porque nos han puesto países como ejemplo. Muestran más el ejemplo esos países. Hoy un país modelo, recibimos la información que recién con la segunda dosis tiene un nivel de eficacia de la vacuna que están poniendo en ese país recién superior al 53%. Cuando era la panacea donde llegar. Porque el anterior camino se cayó pedazos, es el país que más casos tiene. ¿Y que ha suspendido? Las clases presenciales. Por eso yo siempre discrimino mucho la oposición nacional a la oposición pampeana, porque creo que antes de oponente o adversario políticamente transitorios, son pampeanos que buscan el bienestar de los pampeanos por encima de todos los objetivos. Señor Gobernador, una consulta de Alberto Callaqueo de Maracó Digital que puede ser traslativa al ministro Kohan respecto a una evaluación de la estrategia de vacunación en la provincia y puntualmente referida al tráfico de información, es decir, cómo evalúan ustedes respecto al sistema para inscripciones y demás. Bueno, me diste pie, la pregunta me da pie para seguir reivindicando nuestro sistema de vacunación a través de turnos, en forma organizada, para tener una vacunación cada vez más eficiente. El día martes, si no me equivoco, pusimos más de 2.000, los pampeanos, parte del orgullo pampeano, nuestros trabajadores de la salud pusieron más de 2.700 dosis en un día, a partir de un sistema que organiza y que a su vez prioriza en base a criterios epidemiológicos, partiendo de la base de los factores de riesgo de quienes deben ser vacunados. Por eso, de esas 6.750 vacunas que yo anuncié, 2.250 son componente 2 de Sputnik V que van
al personal de salud que faltaba colocar el segundo componente y a los mayores, y a los adultos mayores institucionalizados. Y las 4.500 restantes que son Sinopharm, esas vamos a seguir con la campaña de mayores de 60, con factores de riesgo en edad decreciente, y vamos a incorporar también con factores de riesgo docentes y policías, para seguir achicando el margen de fatalidad que pueden tener los contagios en la provincia de La Pampa. Pero claramente hay un criterio epidemiológico. Con respecto a lo que planteaba vos de, digamos, las distintas, digamos, campañas para desorientar, quizá para poner en duda la eficacia, la transparencia del sistema, no sabemos de dónde vienen, no vamos a perder el tiempo en investigar eso porque tenemos muy en claro cuál es el rumbo. ¿Hay alguna otra pregunta en el salón, por favor? Sí, para el ministro Coan. ¿Se ha registrado el ingreso de alguna nueva cepa en la provincia de La Pampa, más allá del caso de 25 de mayo? ¿Cuál es la situación en general por estas horas? Bueno, usted misma la mencionó, el caso de 25 de mayo fue el único que... ¿Perdón? Así se escucha bien. Me autoexijo usar el barbijo y disculpen. Más allá de esta misma el caso que usted mencionó y que por suerte digamos, no aumentó el número de contagios, tampoco era una cepa de riesgo. Hoy la doctora Bertone me definió muy bien digamos, las características genómicas de este variante, y no era de riesgo, por suerte. Pero bueno, hay que tener en claro la situación epidemiológica de La Pampa y el contexto que rodea a La Pampa. Esto lo tenemos que mirar todos juntos, no depende de salud, depende de que todos juntos miremos cómo estamos conviviendo con este virus. Y claramente, como digo yo, el virus, no sé, digo yo, no sé, o lo leí, el comportamiento del virus es especular, es un espejo del comportamiento humano. De acuerdo a cómo nos comportemos nosotros, así nos va a tocar infectarnos o no. Y con respecto a la campaña de vacunación, yo, si me permite, señor gobernador, más allá de la transparencia, nosotros tenemos la tranquilidad de haber establecido y elaborado con el gobierno una estrategia siempre basada en criterio epidemiológico y en fundamentación clara. El mayor riesgo de morbimortalidad, porque esto también hay que decirlo, esta campaña de vacunación en la etapa en la que estamos atravesando es solo para disminuir hospitalizaciones y mortalidad. No nos está dando una inmunidad de rebaño, no nos está dando esa protección, el escudo biológico que todos quisiéramos tener. Eso va a tardar mucho tiempo. Nosotros no mentimos, siempre dijimos lo mismo, estamos vacunando para evitar mortalidad y hospitalización. Entonces, ¿cuál es el principal riesgo? La edad. ¿Cuál otro riesgo incorporamos que se sabe que multiplica por 10 el riesgo de internarse y morir? La obesidad, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes. Incorporamos insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria severa. Siempre fue guiado por un criterio médico epidemiológico y lo cumplimos a rajatabla. Y yo espero que podamos recoger buenos resultados. Va a depender de la velocidad con la que podamos vacunar ese sector de la comunidad, que es casi un tercio de la población, entre 110 y 120.000 habitantes. La velocidad no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros, el gobierno lo preparó perfectamente bien. El gobierno tiene preparado las 3 cadenas de frío para recibir cualquier tipo de plataforma de vacuna que llegue a la provincia. Otro dato que no es menor, el tener un Ultra Pfizer permite que el equipo de vacunología y epidemiología fraccione correctamente y tenga preparados los refrigerantes apropiados para poder mandar a cualquier rincón de la provincia. Nosotros tenemos una logística impecable y nos quedamos sin vacuna en 3 días. Pero nos quedamos sin vacuna en el buen sentido, digo, ¿no? La aplicamos, pero con los criterios médicos epidemiológicos. No hay otro criterio.
Y eso nos da mucha autoridad moral para poder decirlo y poder enfrentar a la comunidad y decir, estamos haciendo esto. Esperemos tener más suerte, esperemos que la Argentina consiga mayor cantidad de vacunas y La Pampa va a seguir en ese camino, vacunando de acuerdo al riesgo, porque lo que tenemos que bajar es la mortalidad y tenemos que disminuir la internación. Y no quiero extenderme más, pero quiero decir que yo revisando los datos de letalidad, tasa de letalidad y tasa de mortalidad, letalidad tenemos un 65% menos de letalidad que el resto del país, o sea, que la media del país. Y en mortalidad tenemos un 76% menos, sí, lo anoté acá, un 71% menos de mortalidad que la mediana del país. Yo creo que se está trabajando bien. Lo que pasa es que estamos enfrentando a un enemigo poderoso y nos tienen que ayudar. Si me permiten, la doctora Bertone va a explicar, porque en la próxima semana también vamos a empezar, a pesar de estar vacunando COVID, también vacunando por la vacuna antigripal, porque es lo que corresponde y un objetivo no nos impide el otro. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Sí, como todos los años, hay un desafío también en el equipo de salud que es... El barbijo. El barbijo, perdón. Así se escucha. Hay un desafío en el equipo de salud que es también desarrollar o llevar adelante la campaña antigripal. Ya vamos a estar, el Gobierno Nacional ya nos dijo que nos va a derivar las dosis, vamos a empezar a recibir la cantidad de dosis, siempre vamos recibiendo remesas y vamos aplicando. Así que la semana que viene estaríamos en condiciones de arrancar con la campaña antigripal combinada con la campaña contra COVID que se va a llevar adelante. Hay una situación compleja porque los grupos son similares a vacunar. Si recuerdan, los grupos de riesgo para la vacunación antigripal son los mayores de 65 años, son las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, las puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo en los primeros 10 días del puerperio, todos los chicos de 6 a 24 meses y todas las personas que tengan factores de riesgo, comorbilidades que se parecen a las del COVID, son muy parecidos. Entonces vamos a tener grupos de personas que se tienen que vacunar con ambos tipos de vacuna. La vacuna COVID, por ser una vacuna que está en fase 3, como todos conocemos, no está autorizada en ninguna de las vacunas que hay para aplicarse con la vacuna antigripal. La vacuna COVID se aplica solita. Entonces tenemos que tener un intervalo de 14 días entre la vacuna antigripal y la vacuna del COVID o al revés. De cualquier manera, tenemos que esperar 14 días. Entonces, bueno, vamos a organizar para llamar a la población y poder ir vacunando con esas características de ese periodo de intervalo de tiempo que pueda garantizar la efectividad de ambas vacunas. COVID va a seguir como siempre, digamos, con el sistema de turnos y la transparencia que estuvo hablando el señor gobernador. Después, la vacuna antigripal va a ser más parecida a todos los años, ¿sí? Pero siempre vamos a tener que tener la salvedad de los 14 días de intervalo, porque hay grupos que coinciden. O sea, los mayores de 60 para COVID ya contempla el grupo de 65 también, que es para antigripal. Entonces ahí vamos a tener que estar atentos a respetar esos intervalos. Y por eso es todo un desafío este año ambas campañas de vacunación coexistiendo en el contexto de COVID, porque a su vez vamos a tener que estar cumpliendo los protocolos para evitar contagios en el momento de la vacunación.